Buenas tardes o buenos días. En esta ocasión vamos a concluir el tema de máximos y mínimos o la parte teórica con un ejemplo práctico. Luego en una segunda etapa vamos a seguir con máximos y mínimos, pero ya aplicado a problemas concretos, problemas físicos, problemas geométricos, donde vamos a aplicar el concepto de máximo y mínimo. Eso será en un posterior video. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, y que ya lo hemos hecho acá en GeoGebra, un pequeño grafiquito y un pequeño ejercicio como para entender lo que queremos expresar en máximo y mínimo. Busqué una función que fuese muy sencilla desde el punto de vista algebraico. Recuerden que de ahora en más, y sobre todo en análisis 2, van a ver que es una constante de que cuando ustedes leen un libro de análisis 2, los autores buscan, digamos, están hablando sobre una función, tratan que esa función opaque las cosas que uno no quiere aprender o que ya las sabe, y enaltezca las cosas que uno quiere aprender. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Uno, en este caso, lo que queremos aprender es máximos y mínimos, y qué función cumple, dónde se dan, etcétera, etcétera. Ya sabemos derivar, ya sabemos encontrar la raíz de una función. Entonces, uno trata de buscar una función que sea muy fácil derivarla, que sea muy fácil encontrar las raíces, pero que tenga la parte de máximo y mínimo bien, que prepondere y tenga dos máximos, un máximo y un mínimo, o sea que la parte que nosotros queremos estudiar, que es máximo y mínimo, sobresalga en esa función, ¿sí? Por eso que busqué una ecuación cúbica, donde ustedes saben que una función cúbica hay algunas que no tienen máximo y mínimo y otras que tienen dos, un máximo y un mínimo. O sea que busqué una función que fuese sencilla su derivada, sencilla sus raíces, etcétera, etcétera, pero que tengan, como decíamos, un máximo y un mínimo como mínimo, valga la redundancia, y tenga distintas concavidades, o sea, tenga punto de inflexión, o sea que de alguna manera contemple todos los ítems que nosotros estamos estudiando y no nos entorpezca sobre las cosas que ya hemos estudiado. Un poco siempre esa es la idea, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a tratar de seguir analizando una función cúbica. Nosotros habíamos dicho que a lo largo de estos años hemos ido incorporando elementos que nos hacían comprender el funcionamiento o cómo se iba modificando esa función en función de ciertos parámetros. Como decíamos, una forma era encontrar las raíces, la ordenada al origen, luego vimos cómo ir encontrando las tangentes a través de las derivadas nos podían dar las formas de las funciones. Por otro lado, el estudio específico de una función, tratar de individualizarla, decir, esta función es una cónica. Si una cónica, dentro de las cónicas tenemos, no sé, una elipse. Entonces, si logramos individualizar esa elipse, ya de arranque vamos teniendo información acerca de esa función. Y eso es lo que intentamos acá, en análisis matemático, o sea, analizar esas funciones sin tener que llegar a su gráfica, en forma analítica, ¿verdad? Este otro paso es, vamos a ver de alguna manera la forma de la función con otros parámetros que nunca habíamos visto. El máximo y el mínimo, de alguna manera, me están marcando cotas en mi función, y la concavidad me indica de alguna manera la forma que tiene esa función. Después también vamos a ver más adelante otro tema que es la curvatura que tiene una función. Por lo tanto, si es muy curvada o si es menos curvada, si la curvatura o la concavidad es positiva o negativa, o sea, es convexa o cóncava, son todos elementos que me van a ir dando información acerca de la función sin tener que hacerlo en forma gráfica, con la parte analítica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer todos los pasos que hemos hecho en los videos anteriores, ustedes los tendrían que
o tener a un costadito hecho un pequeño resumen, como para ver y vamos a ir constatando esos pasos que habíamos mencionado en los videos anteriores. Una vez que lo hacemos, nos vamos a trasladar a la parte gráfica y vamos a corroborar eso que hemos dicho analíticamente. ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a tomar la ecuación esta que es cúbica. Vamos a ver un segundito. Esta ecuación, que es una ecuación cúbica. Su derivada es esta que está aquí en rojo, o en rosa. En verde está la ecuación, en rosa su derivada. Acá hay una serie de puntos que después los vamos a analizar cuando veamos la gráfica. Por ahora centrémonos en estas dos ecuaciones. ¿Qué habíamos dicho? Fíjense en el machete. Decíamos que para que haya un máximo y un mínimo, se tiene que cumplir dos condiciones. Que la derivada primera se anule y que la derivada segunda no se anula. Si nuestra derivada segunda es nula, tenemos que seguir analizando nuestra función en las derivadas sucesivas. Pero por ahora, en los casos más sencillos, nos va a ocurrir que la derivada primera se anula y que la segunda no se anula. Si logramos constatar eso, una vez que la derivada segunda no se anula, tenemos que fijarnos si en ese punto donde la derivada primera se anuló, cuando yo evalúe la derivada segunda, si me da positiva, estamos en presencia de un mínimo. Y si me da un número negativo, no importa el valor, simplemente el signo, que sea negativo, estamos en un máximo, y si es negativa, estamos en un máximo, y si es positiva, estamos en un mínimo. ¿Sí? Vamos a chequear eso. La derivada primera es x cuadrado menos 4x más 3. La derivada segunda, acá no la hice, espérenme un segundito, hago una pausa, la hago y volvemos. Bueno, aquí hice la función, su derivada, y aquí tendríamos abajo la derivada de la derivada de la función, que sería 2x menos 4. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada segunda es 2x menos 4. ¿Sí? La derivada primera es esta, o sea, si yo derivo esto es 2x menos 4, que es la derivada segunda. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar las raíces de la derivada primera. ¿Por qué? Tenemos que ver dónde se nos anula la derivada primera, porque donde se nos anule la derivada primera quiere decir que aquí tenemos donde se anule f', en los puntos que se anule f', quiere decir que la pendiente de f es horizontal. Si la pendiente de f es horizontal, pueden ocurrir dos casos. O que estamos en presencia de un máximo, o que estamos en presencia de un mínimo, o que estamos en presencia de un punto de inflexión a tangente horizontal. Pueden ocurrir las tres cosas. ¿En dónde se anula esta función? Acá acabamos de encontrar las raíces. Si sacamos las raíces por Bhaskara, vemos que la función se anula en 1, la raíz de f', ¿sí? Se anula en el punto 1, 0, o sea, en x igual a 1 y en x igual a 3. O sea que las dos raíces son 1 y 3. Y no tiene más, porque esta función tiene solamente dos raíces. O sea, esta función puede tener tantos máximos, mínimos y punto de inflexión a tangente horizontal como raíces tenga esta función. Como esta función es una raíz cuadrática, ya sabemos de antemano que no puede tener más de dos raíces. Por lo tanto, esta ya sabemos de antemano que a lo sumo puede tener 2 entre máximos, mínimos y puntos de inflexión a tangente horizontal. No pueden tener 3.
porque si no tendría que existir 3 de estas. ¿Ven cómo las funciones me van dando información de la forma de f? ¿Sí? Vamos recabando información de f a través de f'. Volviendo. Se anula en 1 y se anula en 3. Pero todavía no sabemos qué puede pasar. Para nosotros salir de la duda, derivamos esto, y la derivada segunda, que dijimos que era 2x menos 4, esa derivada segunda la evaluamos en el punto 1 y en el punto 3. En el punto 1 es 2 menos 4 menos 2. Y en el punto 3 es 3 por 2, 6 menos 4, 2 positivo. Por lo tanto, en 1 la imagen de la derivada segunda me da negativa. En 3, la imagen de la derivada segunda me da positiva, que eran los puntos donde se me anulaba la derivada primera. Conclusión, en el punto x igual a 1 de esta función, tengo un máximo. Y en el punto x igual a 3, tengo un mínimo. No tengo un punto de inflexión de tangente horizontal porque la segunda fue distinta de 0. Bien. Ya tengo una coordenada de x del máximo y una coordenada de x del mínimo. Si yo quisiera encontrar el punto donde se realiza ese máximo, se produce ese máximo o ese mínimo, tendría que evaluar x igual a 1 en esta función, que si yo meto acá 1, la imagen de 1 me da aproximadamente 2,3, 2,4 debe estar dando. Y la imagen de 3 da 1. Por lo tanto, el punto máximo se nos da en el 1, 2,3 y el mínimo se da en el 3, 1. ¿Sí? Bien. Por otro lado, nosotros decíamos que donde se nos anulaba la derivada primera, podíamos llegar a tener un punto de inflexión. ¿Dónde se nos anula la derivada primera? Donde se nos anulaba, me equivoqué. Nosotros habíamos dicho que los puntos de inflexiones, concavidades, convexidades, en donde se daban en la parte de las derivadas segundas. En la raíz de la derivada segunda vamos a tener un punto de inflexión. Si nosotros nos vamos a la derivada segunda, que es esta, ¿cuál es la raíz de la derivada segunda? Y en 2 por 2, 4, menos 4 es 0. O sea, la raíz de esta función lineal es 2. Es obvio, ¿verdad? Lo despejamos de acá. Por lo tanto, en 2, en la abscisa 2, vamos a tener un punto de inflexión. ¿Y cuántos puntos de inflexión vamos a tener? Y uno solo, porque esta función, la derivada de la derivada es una función lineal, por lo tanto tiene una sola raíz. Por lo tanto, desde menos infinito hasta 2, la función que estamos analizando tiene una curvatura. Y desde 2 hasta más infinito tiene una curvatura opuesta. ¿Por qué? Porque esta función pasa en 2 de negativo a positivo. Porque hay una raíz. Podría pasar de negativo a positivo, positivo a negativo. En este caso pasa de negativo a positivo. Por lo tanto, desde menos infinito hasta 2, esta función era negativa. Habíamos dicho que si la derivada segunda era negativa, no importaba el módulo, sino que fuese negativa, la función era convexa. Y cuando la derivada segunda es positiva, la función era cóncava.
Entonces, con todos esos datos, ya podemos irnos, fíjense, de alguna manera armando en nuestra mente la función. Con 5 o 6 datos. En primer lugar, cuando nos dan la función decimos, es una función cúbica. Una función cúbica sabemos que puede llegar a tener, en el mejor de los casos, 3 raíces reales. ¿Sí? Eso lo vimos en álgebra. Recuerdan en álgebra 1 cuando trabajábamos con ecuaciones cúbicas. Puede tener 3 raíces reales, puede tener raíces reales de multiplicidad mayor que 1, puede ser multiplicidad 2, multiplicidad 3, o pueden ser, puede tener una real y 2 imaginarias. Lo que siempre sabíamos por ecuaciones como estas que son cúbicas, que siempre al menos una ecuación, una raíz sí o sí era real. Porque todo polinomio de grado impar, como en este caso, sí o sí teníamos al menos una ecuación real. Y a su vez, en menos infinito esto tendía a menos infinito y en más infinito esto tiende a más infinito porque este término, el que acompaña, el coeficiente que acompaña la cúbica, es positivo, un tercio es positivo. Por lo tanto, ya podemos irnos imaginando que esta función restaría encontrar la raíz de esta función con el método, por ejemplo, que vimos en álgebra. Yo se los anticipo. Esta función aproximadamente está en los 0,3 negativo, la raíz. Entonces ya uno puede, con esos datos, imagínense esta figura geométrica. Una parábola que arranca en menos infinito, desde menos infinito, o sea, en el cuadrante tercero, abajo y a la izquierda, va creciendo hasta que llega a un punto que interseca al eje de las X negativo en aproximadamente menos 0,20, 0,30, sigue creciendo, llega un momento que en el punto 1,2,3, que habíamos dicho que era un máximo, decrece, sigue decreciendo, hasta que llega a un punto que en el punto 2, 1 y algo, cambia de curvatura, pasa de ser convexa a cóncava, sigue decreciendo hasta un mínimo que se produce en el punto 3,1 y luego empieza a crecer a medida que nos vamos hacia la derecha de la abscisa 3. Crece al infinito cuando el x tiende a infinito. Si ustedes siguieron el recorrido de eso, les queda una especie de un zigzag, ¿sí? Miren, eso que yo les acabo de representar verbalmente, y ustedes han tratado de hacer una representación gráfica en sus mentes, vamos a extender la pantalla y es lo que está la figura verde. Esta curva, lo que yo les comentaba. Arranca en menos infinito por la izquierda y termina en más infinito por la derecha. ¿Por qué? Porque esto es una ecuación parabólica cuyo coeficiente principal de la x al cubo es positivo. Por lo tanto, arranca por la izquierda abajo y termina a la derecha arriba. Si fuese negativa, se invierte. Después dijimos que esta ecuación tenía una raíz, es esta. Por eso decíamos que iba creciendo hasta que intersecaba el eje de las X en 0,2, 0,3. Sigue creciendo hasta que se produce acá el máximo que dijimos, que se produjo en el 1, 2 y algo. Si hay un máximo, quiere decir que acá tiene que la función empezar a decrecer. ¿Hasta dónde decrece? Hasta el 3,1. Y luego vuelve a crecer y se va al más infinito. ¿Ven? ¿Y dónde se produjo el punto de inflexión? En este punto. En el 2, 2 y algo. En este punto. En este punto. Por lo tanto, la función desde aquí hasta aquí es convexa. Desde aquí en adelante es cóncava.
ven que uno analizando en forma analítica todas estas ecuaciones, llegamos a esta conclusión que en forma gráfica obviamente uno lo ve más claramente, que a veces es mucho más difícil hacerlo en forma analítica, ¿verdad? Acá también hemos graficado, en verde está la función original, en rojo está la derivada primera, como esto una cuadrática, una cúbica, la derivada es una cuadrática, y la derivada de la derivada sabemos que es una recta con una determinada pendiente. O sea, la amarilla es la derivada de la roja, que es la derivada de la verde. Y hemos analizado tanto su función como sus derivadas. Fíjense también que, por ejemplo, lo que habíamos dicho, que no se confundan con rectas tangentes y derivadas. Si ustedes se fijan, la derivada de esta función no es una recta, es una parábola. Ahora, la derivada de esta función sí es una recta. O sea, no quiere decir que las derivadas sean rectas. Son la pendiente en un punto, que es el coeficiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Son dos cosas distintas, ¿sí? Si nosotros analizamos, por ejemplo, la derivada de la función verde, que es la que estamos analizando, en x igual a 0, vamos a la derivada, que sería la roja, la parábola, que es esta, y la derivamos en x igual a 0, ¿cuánto nos da? Esto nos da 3. Quiere decir que la recta tangente que pasa justo por ese punto, su pendiente tiene que ser igual a 3. O dicho de otra manera, A de la recta tangente, la de esta recta de la G, tiene que ser 3. Y si ustedes se fijan, GeoGebra, ¿qué nos indica? Que la recta tangente tiene esta ecuación. La recta tangente a la curva verde en el punto 0, 1. Exactamente eso tiene esta ecuación, cuyo A es 3, precisamente. Coincide con la evaluación en x igual a 0 de esta función. Hagámoslo en otro punto, háganlo en el punto que ustedes quieran. Fíjense, lo hicimos en 0,5. En 0,5, si nosotros evaluamos la derivada, la curva roja nos da 1,25. Y si en 0,5 encontramos la recta tangente a la curva verde, que sería este caso, la ecuación de la tangente es esta ecuación. ¿Cuánto vale la O? Coincidencia, 1,25. Lo mismo que valía la imagen de la derivada en 0,5. Háganlo en 1. En 1 la tangente, dijimos que como era un máximo, obviamente, ¿cuánto tenía que valer? 0. Si nosotros evaluamos esta función en 1, lógicamente nos da 0. Y si hacemos la tangente en 1 de la verde, que sería esta, fíjense que me da igual a 0 por x más b, que b es 2,33. Por lo tanto, A, ¿cuánto vale? 0. Si ustedes lo evalúan, por ejemplo, en el punto 2, me tienen que dar una tangente negativa, porque ven que tiene pendiente negativa. Si yo evalúo f' en 2, me da menos 1, ¿ven? Y la recta tangente a la curva verde en el punto de abscisa igual a 2, es esta ecuación, que me lo da GeoGebra. ¿Cuánto vale A? Menos 1. Ven que aquí una cosa es la función, otra cosa es la derivada de la función y otra cosa es la tangente en cada punto de la función. En el caso que repitiésemos el ejemplo con la roja y la amarilla, bueno, acá da por casualidad que la derivada es una recta, pero es anecdótico. O sea, solamente nos va a dar una derivada con una recta en el caso de funciones parabólicas. En general, de cualquier otro tipo de funciones, la derivada es cualquier cosa menos una recta. ¿Está? Entonces, fíjense cómo de alguna manera marcando este punto aquí en el infinito, en el menos infinito, este punto aquí en el más infinito,
marcando este punto, la raíz, marcando este punto que tampoco lo consideramos que es la ordenada del origen, y marcando estos dos puntos de máximo y mínimo y este punto de inflexión, podríamos, o sea, si ustedes tienen este punto, este segundo, este tercero, este cuarto, este quinto, este sexto y este séptimo, y saben que pasa por esos 7 puntos, podrían aproximadamente, en forma cualitativa, hacer esta forma de la ecuación. ¿Está? O sea, con 6, 7 puntos, uno puede armar en forma cualitativa la ecuación, en forma gráfica o en forma conceptual en sus mentes, esa forma gráfica. ¿A partir de qué? De todas estas conclusiones que hemos sacado acá en forma exclusivamente analítica. La otra que podríamos haber hecho a la vieja usanza es haber agarrado esta ecuación, empezar a darle valores menos 2, menos 1, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5 y hacer la gráfica. Pero la idea es precisamente no hacer esa gráfica, sino armar la forma de la ecuación, los puntos importantes de la ecuación, en función no de un gráfico, sino en forma analítica. Por eso estamos desarrollando estas herramientas que son analíticas, ¿sí? Pero, lógicamente, después nuestra mente es más fácil, o de alguna manera los conceptos se graban más cuando tenemos la representación gráfica. Por eso hemos hecho esta representación gráfica para entender lo que analíticamente habíamos hecho aquí. ¿Sí? Bien. Creo que con esto daríamos por concluido la primera parte, como decíamos, de máximo y mínimo, donde analizamos una función pura, una función matemáticamente pura, digamos, o sea que no la hemos obtenido a través de un proceso físico. En el próximo paso vamos a hacer una modelización física. Esa modelización física nos va a dar un modelo matemático que va a ser una ecuación y luego analizamos esa ecuación. Entonces vamos a conectar el máximo y mínimo, que es un concepto matemático, con algún concepto físico que nos interese conocer cuándo es máximo o cuándo es mínimo. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos videos en forma práctica. Esto, cuando uno entiende la forma, no tiene mucho sentido hacer mucha ejercitación. Yo lo que les aconsejo es tomar este ejercicio, hacerlo ustedes sin ver el video, o sea, hacerlo ustedes, irlo razonando ustedes por motus propios, ahora ya tienen una idea de cómo se desarrolla el ejercicio, y luego buscar 2 o 3 ejemplos cuyas derivadas no sean muy difíciles, cuyas raíces de las derivadas tampoco sean muy complejas, porque recuerden que siempre cuando una función compleja, en general la derivada de la función es una función más compleja, y la derivada de la derivada se pone más compleja. O sea, salvo en estos casos que son polinomios, que las derivadas cada vez van siendo más sencillas, pero en general las derivadas son funciones más complejas que su primitiva. Y si buscan una función muy compleja, cuando la deriven van a tener algo aún más complejo y a veces se le va a poner cuesta arriba encontrarle las raíces a esa función. Y como decíamos, acá la idea no es ser unos expertos en encontrar raíces, suponemos que eso ya lo hemos aprendido. Acá lo que estamos tratando de desarrollar, que ustedes entiendan el concepto, es de máximo, mínimo, en qué parte la función es convexa, en qué parte es cóncava, punto de inflexión, etcétera, etcétera.